en, gracias, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los romanos, ¿sí? Muchas veces usted y yo hemos orado por la salvación de personas y ciertamente no que esté mal el hacerlo, pero entiéndase que Dios siempre está trabajando por la salvación de las personas. Siempre lo ha estado haciendo y nos vamos a dar cuenta que siempre lo sigue haciendo. Eh, Así que cuando nosotros oremos a Dios por la salvación de las personas, que no pensemos que la salvación depende de Dios, porque o sea, Dios ha hecho todo lo posible para que, y está haciendo todo lo posible para que el ser humano pueda ser salvo, sino más bien para que ojalá uno nos brinde oportunidades de poder compartir el mensaje con otros y dos, para que ojalá también otros no puedan ser convencidos con el Espíritu de Dios al respecto. Obviamente las decisiones las toman cada individuo. Y digo esto porque en alguna manera esto es lo que estamos viendo nosotros a través de este capítulo, sobre todo que estamos viendo el capítulo en el cual cierto Dios toma decisiones, pero Dios toma decisiones y lo hemos visto, ¿no? En base a la dirección en la cual, la cual la masa se inclina, ¿no? O sea, si la masa no quiere que Dios trabaje en ella, o sea, va a ser para deshonra. Y la masa, ¿cómo estás, hermana? Adelante, como alfarero, ¿no? Hablando del alfarero, si la masa está dispuesta, o sea, Dios va a trabajar en esa masa. Así que eso es lo que estamos viendo, porque el libro de Romanos es el libro de la justificación, entiéndase, o sea, nos enseña cómo es que somos justificados, pero nosotros somos muchas veces tan, ¿qué se dice? Tan hábiles, tan inteligentes que a veces pensamos que sabemos hasta más que Dios. Entonces, el libro nos habla de la justificación a través de qué cosa? La fe en Jesucristo. Muy bien, pero muchos utilizan este libro para también simplemente hablar de la gracia de Dios y que la gracia de Dios ya nadie decide. ¿No? Solamente si tú estás en la gracia de Dios, o sea, Dios te va a dar salvación y tú vas a tener que decir que sí. Y si no estás en la gracia de Dios, entonces no, ¿no? Entonces, hay de todo eso en eso. Sí, por eso es que algunos dicen, pero aquí están los ejemplos. Sí, pero ya estamos aclarando los ejemplos que estamos viendo. O sea, cómo es que esto en el Señor tiene forma. Así, así que siempre entendamos eh, que Dios está buscando que gente por la fe en Jesús acepte de su gracia. Y eso lo quiere hacer con todos, ¿sí? En absoluto. Y ya lo hemos hablado de ello. Estamos viendo esto entonces. Vamos abriendo entonces nuestras Biblias en el capítulo 9 de la carta a los romanos y voy a leer desde el versículo 21, ya hemos visto todos estos versículos, pero para introducirnos hacia los versículos que en esta noche quisiera que nosotros tengamos en consideración. Versículo 21 de Romanos, capítulo número 9. ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O perdón, o no tiene, dije o tiene, ¿verdad? Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿No? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces ya hasta aquí estamos claros, se hizo algunas preguntas, algunos comentarios también cuando terminábamos el estudio último, así que si hay algo todavía pendiente en esta partecita, lo puede hacer porque vamos a
continuar con algo que tiene que ver, o sea, entiéndase que cuando se habla de la Biblia, cuando se habla del Señor, se está hablando de cómo es que Dios ama tanto al mundo y que quiere darle al mundo oportunidad para que el mundo pueda ser salvo. Estamos hablando de las personas. Desde siempre Dios ha hecho eso. Cuando cogió al pueblo de Israel, ¿cuál fue la intención? Esa, ¿no? De hacer que ese pueblo también llegue a conocerle a Él como su Salvador y que ese pueblo pueda ser testimonio para los otros pueblos en cuanto a la salvación. No dio resultados. ¿Por qué razón no dio resultados? ¿Porque se equivocó Dios? No, Dios nunca se equivoca, ya hemos visto eso, sino porque lamentablemente Israel se equivocó. Y también vamos a ver de hecho algo acá. ¿Sí? Versículo 24. ¿Sí? Versículo 24. Estamos hablando, recuerden, el versículo 23 hemos terminado o hemos leído respecto a los vasos de misericordia. ¿Sí? Los que reciben, ¿no? de esa su gloria, dice en el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Estamos bien? Ahora en el versículo 24 dice, a los cuales, estamos hablando de los vasos de misericordia, ¿correcto? Sí, sí, no nos distraigamos en ello. Siempre el contexto es muy, muy importante, muy interesante. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos nosotros? Y luego dice, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Verdad? Es una pregunta, o es la culminación de toda esa pregunta, una pregunta que comienza, me parece, en el versículo 22, ¿verdad? Y que recién termina en el 24. Entonces, quiénes son esos nosotros? Yo pienso que podría ser, no podemos afirmarlo, sin embargo, en razón al ¿qué sería pronombre acá? Nosotros, ¿sí? Eh, puede referirse a la iglesia misma. Y no solo ellos, sino que recuerde que la iglesia está conformada por quienes, judíos, gentiles, o sea, de toda nación, ¿no? Derrumbando esa pared intermedia. Entonces, así también, entiéndase que nosotros somos, o sea, con las iglesias, somos vasos de misericordia, porque le hemos permitido a Él, ¿sí? Como masa, le hemos permitido a Él, por la fe en Jesús, que trabaje en nuestras vidas. Sí, o sea, eso es lo que habíamos hablado la semana pasada. Así que entiéndase que ciertamente, ¿sí? Debemos nosotros, por ende, número uno, a comprender que Dios sigue trabajando, Dios siempre está trabajando para que la gente pueda llegar a ser un vaso de misericordia. Puede darse el caso de que todo el mundo se convierta en vaso de misericordia. Imposible. No porque Dios así lo ha decidido, bueno, sí lo ha decidido, pero no porque Dios así lo ha definido, sino porque Dios sabe que no va a ser así. Sí, o sea, Dios sabe, y entonces en base a ese su conocimiento, en base a lo que Él es, ¿no? Eso es lo que dice, Él decide. Y decía, número dos, también entender, hermano, cuán bendecidas las iglesias del Señor somos. Nuevamente regreso al versículo 23. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Cierto, esto lo hizo con Israel, ¿verdad? Pero hermanos, después dice, y de los cuales también hemos sido llamados nosotros, o para lo cual también hemos sido llamados nosotros. O sea, también Dios quiere mostrar sus riquezas de gloria en cada una de sus iglesias. Ah, nosotros estamos completos, o sea, nosotros no necesitamos, ¿qué sería? No necesitamos decir, oye, hermanos, como iglesia necesitamos, creo, esto, 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 cuando lo que necesitamos es
es de Dios, o todo está en Dios, y aprender de Dios, o entender quién Dios es, conocer más y mejor su voluntad, y darnos a ello. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Pero cierto, vivimos en un mundo en el cual nos dejamos contagiar, ¿no? Todos queremos ser como el resto, ¿no? Y en lugar de decir, oye, como iglesias, todo lo que necesitamos está en Dios, y decimos, no, necesitamos de esto para que así podamos atraer a otros y también a esto y esto y esto. Y pienso que estamos equivocándonos el camino si hacemos eso. No estoy diciendo, hermanos, que debemos nosotros ignorar al mundo, ¿sí? Mm, o la sociedad, pero lo que estoy diciendo es que hagamos lo que hagamos, hagámoslo buscando la dirección siempre de nuestro Dios. Sí, me estoy dejando entender con esto, ¿sí? Porque eso es lo que, o sea, ¿qué más? O sea, ¿habrá algo mejor que las riquezas de la gloria de Dios? No existe, ¿sí? No existe. Pero somos fáciles nosotros, y yo me incluyo, ¿no? O sea, somos fáciles nosotros de vernos seducidos por otras corrientes, ¿no? De pensamientos, no somos fáciles de vernos engañados también, ¿no? O engatusados también por cualquier otra cosa que pueda hacer ahí. Y como aparentemente muchas cosas dan resultado, entonces decimos, ah, no, Dios debe haber estado allí. No necesariamente, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, decía, posiblemente se refiere aquí a esto de las iglesias. Y nos pone un par de ejemplos. En realidad, los versículos que vienen a continuación son pasajes del Antiguo Testamento. Eh, ¿Se acuerda usted de Oseas? Lo único que se acuerda usted de no, este es Oseas, ¿no? ¿En qué parte del Antiguo Testamento está Oseas? Oseas, Joel. Oseas, Joel. Oseas, Joel, Oseas, Claudia, dicen acá. Bueno, eh, cierto, está junto a Joel. Ahora, ¿dónde está Joel? Sí, hermano, aquí está, yo lo sé. Sí. Está aquí, está en el estudio, Joel. Bueno, está en la parte, sí, podemos dividir en tres partes, ¿no? Que sería la parte antes de los salmos, la parte de los salmos ¿no? Y los poéticos, y después la tercera parte que ya están los profetas menores, que llamamos, ¿no? Aunque, bueno, también hubo también profetas mayores como Isaías. En fin, 14 capítulos, si no sé. Bueno, es muy buen libro, obviamente, si está en la Biblia es muy buen libro. Pero también dice en el versículo 25, sí, ya nos estamos distrayendo disculpen, mi culpa. En el versículo 25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, ¿sí? Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del viviente. Eh, Obviamente tiene que ver con Dios e Israel. Ya a esas alturas, ya el reino estaba dividido, y Dios les habla del por qué razones que los llevó a la cautividad y todo eso, ¿no? Y casualmente le dice a Oseas que tenga hijos con una prostituta, ¿no? Y una de ellas se llamó Lo Ami y Lo Ruana, ¿no? Entonces, los hijos. Lo Ami representaba a Israel, a las 10 tribus, o Efraín, o Samaria, y que ellos se apartaron de Dios, y Dios le dijo, ustedes ya no son, yo los voy a desaparecer, y como que los mandó a la cautividad en Asiria, que va un poquito más y los evapora, ¿sí? Como pueblo de Israel. Y luego también a Judá lo manda hacia
Babilonia, ¿no? Entonces, ahí le dice, ustedes no son mi pueblo, ¿no? Y luego también habla de no darles misericordia. Lo en hebreo es no. Y justo hoy día estaba leyendo eso y me acuerdo que ciertamente cuando estábamos en el seminario había una compañera, no exactamente en mi clase, pero sí clases superiores, en realidad, muy hábil ella. Me dijeron que era muy hábil en hebreo. Era de Hong Kong, se llamaba Mei Mei Lo, así, ¿no? Más hermana Melinda le enseñó a manejar a ella, casi la mata, la hermana, casi la mata. Bueno, pero estábamos ya en el seminario, estábamos en clases de hebreo y dijeron, no, en hebreo es lo. Y rapidito, me lo, ya lo aprendimos, ya sabemos qué es. Y es Ruami, Ami o Ruaman. Lo Ami es no, o sea, no es mi pueblo, y lo Ruama, no les voy a dar misericordia, que son. Empezó aquí a temblar ahorita, pero creo que ha sido, ¿no suena nada? No, quizás como estoy acá, estoy escuchando vibraciones de la casa de los hermanos. Bueno, eh, ¿seguros que no escuchan nada ustedes? ¿Mm? ¿Un carro ahí? Quizás entonces. Bueno, disculpe. Ok, creo, espera, más bien. Espera. Ahora, eso también lo utiliza, o sea, el escritor lo utiliza eso, esas analogías, para más bien ya referirse a los gentiles, porque a los gentiles, ¿no? Que no eran pueblo de Dios, ahora ya los está, o sea, aquellos que aceptan, no los está llamando como pueblo mío. Si me estoy dejando entender, ¿sí? Simplemente es una analogía, en realidad es lo que es, ¿sí? Por eso es que también en el versículo 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, Israel no es salvo en razón a ser nación, ¿sí? De Israel. O sea, la gente que nacía en Israel o sea, no era salvo simplemente por ser israelita, y lo hemos visto eso también anteriormente, ¿no? En este mismo capítulo. Entonces, lo que está diciendo es, ¿no? De aquellos que pertenecieron, un pequeño no, porque remanente remanente es la palabra que expresa lo menor de dos partes, ¿sí? O sea, puede ser poquito nada más, ¿sí? O sea, si lo divide en dos partes, aún es menor que una parte. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que también expresa de Israel mismo, dice en el versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Así como hablábamos de los vasos de ira, ¿no? Que el Señor como que se las aguantaba, el Señor va a llegar también, hablando de Israel, a hacer justicia, y lo hizo, ¿no? Por eso digo, esto tiene que ver con los tiempos de la desobediencia de Israel y en algunos casos de la cautividad de Israel. Versículo 29 dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera, dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Desaparecieron, ¿sí? Desaparecieron de una nomás, nada más. Eso sí, pero Dios no hizo eso con Israel, ¿cierto? Dios los mandó a la cautividad y un poco más, insisto, se evaporaba Israel, ¿sí? Sobre todo
las 10 tribus, pero todavía quedaba un remanente. Y es interesante esto. O sea, cuando hay oraciones condicionales como si el Señor, aquí en el versículo 29, ¿no? Si el Señor, o sea, hay diferentes tipos de oraciones condicionales en griego, y este tipo es cuando o sea, es lo que se expresa es lo contrario a lo dicho. Es como que si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿ve? O sea, pero, pero no hizo esto, ¿sí? No hizo esto. Y agradecidos obviamente a Dios, ¿sí? Entonces habíamos venido a ser, ¿no? Ah, o como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Pero insistimos, por ejemplo, si Dios envió a Israel a la cautividad, ¿por qué es que lo hizo? Lo hizo simplemente porque él dijo, ya lo he decidido. O sea, ya lo he decidido, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, ya lo he decidido. O sea, nadie me va a hacer cambiar de opinión. No, sabemos que fue por desobediencia. ¿Los esperó Dios? Sí los esperó. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido es cómo se da esto de la elección y todo ello. ¿Sí? Y luego en el versículo número 30 dice, ¿qué pues diremos? O sea, ¿qué concluiremos con todo esto? ¿Alguna pregunta antes que nada? ¿O algo que quieran agregar? Hermanos en casa, ¿sí? O sea, ¿qué concluiremos con todo esto? Bueno, dice, ¿qué concluiremos? Ahí es la pregunta, ¿no? Y luego viene aquí la declaración, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. O sea, simplemente por ser gentiles es que ellos han alcanzado eso. O sea, eso es lo que está diciendo, ¿no? Eh, y en este versículo 30, esta palabra que dice, no iban tras, o sea, no iban tras, ¿no? Tras algo, era perseguir, o sea, es como ir de cacería, ¿no? Era como que con determinación se hacía algo. Entonces, los gentiles no estaban ya, haciendo ello. Si había alguien que debería haber hecho eso, eran los israelitas, porque ellos tenían la ley y todo eso. O sea, los gentiles ni ley tenían, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, o sea, que simplemente que Dios lo decidió, le dijo ya, listo para ellos. Esto, la justicia, no fue así. Sí, entiéndase que tiene que ver con las disposiciones del corazón. Dice por otro lado, ¿no? En el versículo 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Entonces, Israel, lamentablemente en este sentido, se olvidó de que la ley no salva. O sea, hacer las cosas según la ley no salva, no nos salvaba. Más bien, la ley les enseñaba de la necesidad de un salvador. Sí, o sea, la ley convence al hombre de pecado. Esa es la idea. Pero ellos se olvidaron del Salvador y simplemente asumían que si yo hago esto, voy a estar bien. Si hago esto, estoy bien. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en Santiago dice, si alguien falta en solo un punto de la ley, ¿acaso no es cierto que él es responsable por toda la ley? O sea, no, o sea, si uno falla en un solo punto de la ley, ya falló en toda la ley. ¿Sí? Porque estamos hablando de Dios es perfecto, ¿sí? Entonces Israel se olvidó y comenzó a simplemente ellos hacer o tener religión y pensaban que con eso estaban bien. Por eso también nosotros creyentes necesitamos tener cuidado. La idea es que seamos personas de fe, ¿sí? Y que por fe uno pidamos perdón a Dios para salvación, aceptando a Jesús como el Salvador, y que por fe también sirvamos a ese nuestro Dios. No simplemente pensemos, ya cumplí.
No, no se trata de eso, porque a veces no pensamos que, bueno, pero ya cumplía, Dios ya debe estar contento conmigo. No, no, no se trata de eso. Se trata de, Señor, tú mereces esto. Señor, ayúdame, guíame, enséñame. ¿Sí? Entonces, eso era lo que pasaba con, o pasó con el pueblo de Israel. Y mire, al final del versículo 32 dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Sí? ¿Quién es la piedra de tropiezo? Bueno, sabemos que es Jesús, ¿no? Y mire usted, interesante porque la palabra tropiezo es una palabra que en griego suena como escandalón, o sea, de que escándalo. O sea, Jesús se convierte en escándalo para muchos. Se convirtió en escándalo para sus propios hermanos. ¿Se acuerda usted que sus hermanos se escandalizaban de él? Sí. O sea, le daba vergüenza, qué sé yo. ¿Sí? Y es que esta palabra, sobre todo, tiene que ver con obstáculo o con ofensa, o como que algo que no va con lo que uno espera, ¿no? Por ejemplo, los judíos, los fariseos, vieron a Jesús y se escandalizaban del por qué. Porque Jesús no era lo que ellos creían. Es más, Jesús creía algo distinto, ¿no? O en su defecto, los hacía verse como personas que en realidad no estaban haciendo las cosas en forma correcta. Jesús para nosotros, si no tenemos cuidado, se va a convertir en un obstáculo, ¿sí? Se va a convertir en un escándalo. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces digo, ¿no? ¿Cuántos están ya que quieren que Jesús venga, ¿no? Y también digo, no, quizás usted que es soltero, quizás dice, no, pero todavía prefiero casarme primero. Entonces ya sé que si viene y si esas son nuestras expectativas, ya se convierte en un escándalo. No, que estoy embarazado, mejor que no venga, yo quiero tener, disfrutar de mi bebito, ¿no? Entonces, si viene ya que me estropea los planes, o sea, esa es la idea, ¿no? Eh, y hermanos, muchas veces eso pasa. No que a veces la iglesia pues interfiere con otras cosas en nuestras vidas y se convierte en un escándalo para nosotros. ¿Sí? Cuando la idea es, no, no, ¿por qué? Porque miren el versículo 33 lo que se nos dice, ¿sí? Como está escrito, he aquí pongo en Sión, ¿no? Piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él nunca va a ser avergonzado. O sea, el que creyere en él nunca va a quedar mal. Entiéndase, lo que estamos hablando es lo siguiente, ¿sí? Que la fe en Jesús justifica, sí o sí, y que Dios siempre está trabajando para que ojalá cada individuo sea de fe. Y si un individuo es de fe, como menciona al final, no será avergonzado. Pero aquel que no es de fe va a quedar mal parado y va a ser una masa para vasos de qué? De deshonra. Pero Dios quiere la salvación de todos. Por eso es que, ya voy terminando, por eso es que en el versículo capítulo 10 no vamos a ir, no vamos a meditar en ello, pero dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, ya comienzo, yo quiero hablarles de esta fe que ciertamente justifica. ¿Sí? Entonces, o sea, todo esto tiene sentido, ¿sí? Todo esto, entiendas, es una sola carta, ¿sí? Qué difícil es si no leer esa carta para nosotros, ¿no? Qué difícil sería, en todo caso, esa carta como fue, ¿no? Si así nomás tenemos problemas, ¿no? Y pensamos que está hablando de otras cosas, ¿no? Y no, siempre está dentro de lo que está en la mente del escritor y sobre todo de aquel que le inspiró, que es Dios. Entonces, recordemos, Dios, todo este libro es acerca de la fe que justifica en Jesús, ¿no? Y que Dios siempre está interesado en ello. Y ahora nos está utilizando a nosotros, sus iglesias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Sí, hermana Melina.
Ujú. Uno de los judíos que iban tras la justicia, Sí, la justicia. no por fe, sino por obras de la ley. Correcto. ¿Por qué se sabe que cuando dice pues empezaron hizo quién hizo refiere a Jesús? Por el versículo 33. No, bueno, o sea, en realidad se tropezaron con correcto, no, más bien se tropezaron con la fe. O sea, la fe estaba en el Antiguo Testamento, pero ellos se tropezaron, o sea, no, como que no los satisfacía y simplemente pensaron ellos, ok, sí, con tal que tengamos religión y que nosotros simplemente hagamos la rutina, listo. Y no era así. Pero la fe, sabemos que apuntaba, bueno, la ley apuntaba a Jesús, ¿no? Y que por... Correcto. Según su manera de ver. No, en realidad eso era lo que ciertamente lo condenaba, pero en su mente, ¿sí? En su mente, lo que ellos ciertamente pensaban era lo incorrecto. No, en su mente lo que ellos pensaban era lo correcto, disculpe, lo correcto, ¿sí? Era lo correcto. ¿Estamos bien? Sí, claro, correcto. Según lo que ellos pensaban. Ya le echan la culpa, ¿no? Bueno, 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 ciertamente. ¿Sí está bien? No sé si hay algo más. El tropiezo es ellos son su propio. En el fondo, sí, pero esa es la... Claro. O sea, de ellos, en su mente ellos están bien, están bien, están bien, están bien, pero de pronto, ¡pum!, resulta que no están bien. ¿Por qué? Porque por Jesús, ¿no? Claro, es como que se tropezaron, ¿no? De hecho, que pueden haber ejemplos al respecto, no que haya pensado, pero bueno, es lo que es. ¿No? Es también a veces lo que nos pasa. Nosotros pensamos, no, 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 sí, yo estoy bien, y de pronto nos damos contra algo que nos como que quiere despertarnos y que no podemos lograr aquello que queremos, ¿no? Porque estamos mal, ¿no? Entonces, es Jesús todo, ¿no? Y necesitamos nosotros aprender a confiar en Jesús. No avergüenza, Jesús no deja mal parado, para nada, ¿sí? Quizás nos pueda dar la impresión, y quizás nos pueda dar la impresión de que sí, pero en absoluto tengamos la confianza, la fe. No, Jesús no nos deja mal parado para nada, ¿sí? Comenzando con la salvación y con lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ujú. Sí, hermano, ¿verdad? Es para bien porque estamos dándonos en contra de lo que sería nuestra voluntad, lo que nosotros queremos. Ujú. O sea, Jesús no fue puesto, en este caso sí, miren lo que dice en el versículo 33, ¿no? He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, o sea, no va a ser avergonzado. O sea, para el que cree, obviamente ya no es tropiezo, sino más bien bendición, ¿no? El que no cree, o sea, sí, Jesús va a ser el que lo condene también, ¿no? O el no aceptar a Jesús como Jesús. O sea, porque es solo por fe. No hay otra forma. ¿Sí? No hay otra forma. Es solo por fe en Jesús. ¿Que Dios muestra su gracia? Claro que sí. Pero por más que gente no lo quiera aceptar, es por fe que esa gracia es recibida o aceptada. No es simplemente que no, yo ya no tengo nada, total, ya.
Porque ahí dice, pues amó a Jacob, ¿no? ¿Y qué es la otra? ¿Qué dice? ¿Odió? No, no, no dice odió. ¿Sí? No, hay otra palabra eso. Aborreció, ¿no? Aborreció, ¿no? Entonces dice, no, así también todos. No, no es eso sí, porque ya hemos visto cuál es la forma como Dios trabaja. Eh, ¿Alguna pregunta en casa, hermanos? No vayan a preguntar qué vamos a comer, ¿no?